a continuación vamos a pasar a la presentación de nuestro segundo ponente. Vamos con un poco de retraso en la programación que llevábamos, pero la verdad es que es muy interesante escuchar y aprender de la mano de estos dos investigadores. El segundo ponente de nuestra programación es graduado en Historia por la Universidad de Murcia y doctorando en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante. Carlos Cárdenas Blesa nació el 14 de noviembre me apunto aquí del 77 y es del 97, en Alhama de Murcia, y es miembro activo del Partido de Izquierda Unida en Alhama. Carlos Cárdenas coordina, junto a otros compañeros de la Universidad de Alicante, un congreso sobre el exilio republicano en el norte de África. Su especialidad es, sobre todo, la transición a la democracia en España. Esta tarde nos va a ofrecer la conferencia titulada Las mujeres y la política en la Segunda República, Historia y Memoria. Muchas gracias, Carlos, por tu predisposición a participar en este evento y también por estar escuchando atentamente las palabras de tu compañero de ponencia, de Jerónimo, en esta mesa presidencial de este evento de la Segunda República. Un aplauso para Carlos y nada, vamos a escucharte. Yo he de decir que estoy muy agradecido a Alicia por haberme invitado a estar aquí, pero no soy tampoco especialista en historia de las mujeres o historia de género. Y por tanto, bueno, yo al plantearme de qué podía hablar esta noche, la verdad es que he descartado pronto el dar una semblanza cronológica general de lo que es la Segunda República, porque, bueno, considero que más o menos todos tenemos ciertos conocimientos de la época y si no, la crónica siempre está al alcance. Dado que es un acto como el de la celebración del aniversario de la Segunda República, yo he pensado que sería interesante abordar la cuestión de la memoria, lo que hoy llamamos memoria democrática, y qué relación tiene con la historia. Y dado que Jerónimo iba a hablar precisamente sobre una mujer, pues qué mejor que centrarlo en lo que es la historia de las mujeres. Porque creo que dentro de la manera en que hacemos memoria, la cuestión de las mujeres, en fin, tiene algunos flecos sueltos en lo que es en la llegada al gran público. Entonces, yo he planteado la problematización de lo que es la memoria en 4 aspectos, que yo creo que todos vamos a poder seguir. Tampoco voy a cargar excesivamente de información. Bueno, consideramos la memoria como hemos de considerar la historia. Una ciencia, pero una cosa que hacemos desde el presente. Una cosa en la que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la objetividad que la neutralidad. La historia es objetiva y los historiadores hacen historia objetiva o deben hacer historia objetiva, pero la historia no es neutral. La historia tiene un componente ideológico, el mismo que tiene cualquier otra ciencia. No solo ciencias sociales, también ciencias puras. Esto es importante comprenderlo, porque no hay una historia neutral del pasado. Leemos el pasado de una manera. Yo la memoria la entiendo como determinados elementos del pasado que queremos traer al presente y recordar. Por eso lo que llamamos memoria democrática desde hoy está relacionada, pues en el caso de España, sobre todo con aquellas personas que o bien no tuvieron voz en el pasado o bien fue silenciada mediante represión o, bueno, en este caso por su condición de mujeres. Cuando hablamos de memoria democrática y cuestión de la mujer, evidentemente se nos viene a la mente una interpretación feminista. Nosotros entendemos el feminismo actualmente como, en fin, pues ese conjunto de planteamientos ideológicos que abogan por, de una u otra manera, la liberación, la consecución de derechos políticos, civiles, sociales para las mujeres. Lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a cómo vemos el feminismo hacia el pasado es no utilizar el concepto como lo hacemos en el presente respecto a las mujeres del pasado. ¿Qué quiero decir? Que si cogemos textos de anarquistas del siglo XIX o del siglo XX, no se van a considerar a ellas mismas feministas. De hecho, vamos a encontrar que incluso critiquen el feminismo. ¿Por qué? Por la manera en que se entiende qué es el feminismo en ese momento. El feminismo, en un primer momento como concepto, viene vinculado a un feminismo de corte liberal. Feminismo que nace de, vamos a decir, la asunción de que la mujer puede ser ciudadana en el contexto de las revoluciones.
Ese feminismo se interpreta en un primer momento, esto estoy hablando del siglo XIX, como sufragismo, es decir, como las mujeres que abogan por el derecho al voto, derecho que se consigue en España en el año 1931. Es una corriente liberal del feminismo. Es una corriente que va a ser desarrollada al principio en países que tienen una capacidad parlamentaria como los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque bien lo ha dicho Jerónimo en el caso de España. Para un país en el cual las elecciones ya estaban de antemano pronosticados y establecidos los resultados, no tenía mucho sentido pedir el voto femenino. Entonces el feminismo liberal de la España del 19 va por otro camino. Todos conocemos nombres: Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán. Son mujeres burguesas que pueden acceder a una cultura, son mujeres que defienden sobre todo elementos cívicos y en España elementos educativos. Uy. ¿Hola? Vale. Bueno, como decía, el feminismo en España tiene otros caminos. Lo que yo siempre he visto muy crítico respecto a la cuestión de las mujeres es, primero, plantearlas como si fuese una cosa que ya no existe, cuando creo que la mitad de la población son mujeres. Y lo segundo, plantear que la mujer solo tiene un tipo de ideología que se basa en ser mujer. No, las mujeres serán comunistas, anarquistas, liberales, fascistas, de izquierdas, de derechas, católicas, ateas. Eso se nos olvida a veces a la hora de hacer memoria de las mujeres. Desde el movimiento obrero, ya no me voy a centrar porque Jerónimo ha mostrado el difícil camino de las mujeres, pero los presupuestos son diferentes a los de la mujer liberal. Los presupuestos son del tipo de sociedad en el que vive la mujer obrera. Mejoras salariales, reivindicaciones, que son difíciles en el mundo obrero, igual de difíciles que en el mundo liberal. Porque paralelamente a que heredamos del siglo XIX un principio de concepción de derechos de la mujer desde las diferentes ideologías políticas, también heredamos todas esas ideologías que promueven que la mujer es diferente al hombre. Y esas ideologías no solo son conservadoras. Tenemos la tradicional ideología conservadora, la reaccionaria, la ultramontana, la católica, la de que la mujer es un ángel en el hogar, que simplemente por sus características de pureza vinculadas al concepto de virgen, ese canon eclesiástico, tiene que quedarse en el hogar. Pero es que luego, desde puntos de vista científicos y progresistas del siglo XIX, se va a intentar ratificar la desigualdad de las mujeres de modo científico. ¿Cómo? Pues, bueno, diciendo que las mujeres, por composición craneal, por características físicas, por cuestiones psicológicas, no son capaces de salir a la vida pública como si lo es el hombre. Y eso es una ratificación pretendidamente científica que van a heredar determinadas culturas políticas progresistas en el siglo XX. Eso nos va a hacer entender determinadas cosas que ocurren en época de la Segunda República. Y luego, finalmente, de la cuestión no solo electoral, sino legislativa de la que partimos. No solo ya que la mujer no puede votar, es que en el Código Penal de 1870 y en el Civil de 1889, la mujer, en fin, es castigada por el aborto, castigada al adulterio con más pena de cárcel que el hombre, subordinada al marido, pero es que además ya se establece el concepto de que la casada, sobre todo la casada, no puede prestar consentimiento como no pueden hacerlo los niños o lo que en esa época se conocía como los disminuidos físicos. De manera que se establecía una especie de relación entre la mujer como un sujeto infantil o como un sujeto que no tiene la capacidad racional para salir al campo de la política. Ese es el primer término, el primer elemento base. Vamos al segundo elemento que a mí me ha llamado la atención de la memoria. Este elemento lo voy a enfocar en la tradición republicano-liberal. ¿De acuerdo? Nos diferenciamos un poco de la tradición obrera. La tradición republicano-liberal, manifestada en la Segunda República por Clara Campoamor y Victoria Kent, y sus debates
en la comisión de la Constitución del 31 sobre si incluir o no el voto femenino. Este elemento en la memoria a mí me ha llamado mucho la atención porque si os propongo el ejercicio de que lo busquéis en Internet, es una cosa muy recurrente a día de hoy, no solo por la manera en que hoy en día adulamos el sistema parlamentario español, ya por fin una democracia, sino porque lleva a determinadas confusiones interesadas que yo creo que desde la historia es necesario que repitamos una y otra vez que no son así. ¿A qué me refiero? A plantear si la izquierda votó en contra del voto femenino en el 31 y si en cambio la derecha lo defendió. Vamos a hacer un análisis histórico de lo que ocurre. La primera cuestión es que cuando suelen hablar los políticos a día de hoy o los periodistas no tienen en cuenta las diferencias que plantea un parlamento como el de la Segunda República con respecto al día de hoy. En esos parlamentos hay partidos políticos, hay agrupaciones, pero los diputados tienen, digamos, una capacidad de acción mucho más amplia que la actual. Un diputado podía ponerse en contra del voto de su partido. Eso no es algo que nosotros tengamos tan interiorizado a día de hoy. En ese momento se hacía. Los diputados también daban discursos mucho más grandilocuentes en el Parlamento para defender su postura, intentando que verdaderamente hubiese cambios de opinión. Es decir, era un sistema parlamentarista, vamos a decir, más abierto e individualizado. En ese contexto, Clara Campoamor, que es del Partido Radical, un partido republicano radical, defiende el voto femenino. Y Victoria Kent, que es del Partido Radical Socialista, defiende aplazar el voto femenino. Cuidado, porque aquí viene el primer gran problema, la primera gran, confusión, digamos. Se dice Victoria Kent era una socialista. Es una manera muy interesada de proponerlo. ¿Para qué? Para que parezca que decimos que era del PSOE. No. Victoria Kent era del Partido Radical Socialista, no del PSOE. Si era socialista por el nombre de su partido, de acuerdo, pero aclarémoslo. La segunda cosa es que, evidentemente, Victoria Kent no propone aplazar el voto femenino porque considere a las mujeres inferiores en el sentido científico o religioso. Bien es cierto que Victoria Kent y muchos republicanos plantean que la mujer no está preparada para votar. ¿Por qué? Porque tácticamente creen que va a votar a la derecha. Y votar a la derecha en ese momento suponía votar a los partidos proclives a la religión, proclives a la monarquía y, por tanto, podía ser, como dijo Indalecio Prieto, una puñalada a la República. Indalecio Prieto, miembro del PSOE, pero que sin embargo no compartía el planteamiento mayoritario de su partido. En el caso que aquí se nos ha presentado lo vemos. Es un elemento minoritario al principio, pero lo cierto es que en el 31 el PSOE vota mayoritariamente a favor del voto femenino. De tal manera que podemos decir que es el voto del PSOE en la izquierda lo que hace que se consiga el voto femenino en España. La derecha también vota a favor. Clara Campoamor defiende el voto femenino simplemente por una cuestión de dignidad, de decir, no se puede aplazar el voto femenino considerando que la mujer es idiota o es más idiota que el hombre y que hasta que no esté educada va a votar a la derecha, sino que hay que darle la libertad a la mujer para que se sienta integrada en la República. Es una cuestión táctica. A nuestro modo de ver presente, evidentemente, no podemos sino darle la razón a Clara Campoamor, a pesar de que en ese momento no ocurre lo mismo. ¿Por qué la derecha católica apoya el voto femenino? Bueno, por una cuestión táctica también. Porque ellos también piensan que la mujer rural les va a dar a ellos la mayoría del voto. Esto ocurre porque luego los republicanos se lo achacan a Clara Campoamor. Se dice en el 33 gana la derecha. Aquí hay que acudir también al trabajo histórico, que en ocasiones no llega al público. Se han hecho estudios, se han hecho trabajos que establecen que el voto del 33 de la mujer no es determinante para que ganase la derecha. Que de hecho la mujer rural tampoco se movilizó de una manera tan fuerte en las elecciones del 33. Y que además, desde el mundo socialista, desde el mundo obrero, se cosechó el voto de la mujer obrera. Es una simplificación decir que fuese por el voto femenino que en el 33 ganase la derecha, que entrase al poder de la República. Este es el segundo elemento de la memoria. Paso al tercero. El tercero es un elemento más crítico en el que creo que debemos reflexionar todas y todos los que estamos aquí,
yo creo que en general por la parte que nos toca. Y es lo que a mí me parece el unir diferentes planteamientos de las mujeres en una sola corriente. Como digo, es algo que evidentemente tiene mucho que ver con la actualidad, con cómo vemos el feminismo. Lo vemos como un movimiento ideológico que en sí mismo es una propia ideología, que no entiende de mecánicas anexas de diversos partidos, que es una cosa a lograr por el bien general. No podemos transponer nuestros planteamientos actuales de una democracia liberal, europea, progresista, más o menos, al mundo de los años 20 y 30, al mundo de la primera mitad del siglo XX. Es un mundo en el que hay una gran diferenciación entre lo que es el reformismo y la revolución. Lo he dicho antes, si leemos a Federica Montseny se va a declarar como no feminista, pero es que además muchas comunistas, muchas anarquistas se declararán como no favorables a la República. ¿Por qué? Porque ellas abogan por su superación. ¿En qué? En una revolución social. Ya sea desde el punto de vista comunista, Ibárruri, su papel, su exilio a la Unión Soviética, o desde el punto de vista anarquista, como digo, con el papel de mujeres como Federica Montseny, que luego va a acabar siendo ministra. Parece que hay una cierta desactivación de las ideas revolucionarias de esas mujeres. A mí eso no me parece justo. Me parece que si la memoria debe recordar en su totalidad. También veo un cierto sustrato de que seguimos manteniendo la imagen angelical de la mujer, de que la mujer, digamos, es paz, menos violencia, que eso en el fondo nos retrotrae ese concepto del ángel del hogar. ¿Por qué? Decía Federica Montseny, crítica con el sistema parlamentario democrático burgués, que decía, si la mujer llegase a gobernar, no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque el problema es el sistema en sí, que hay que cambiar con una revolución. Eso es un planteamiento anarquista. Hoy lo vemos muy lejano porque las condiciones han cambiado profundamente, pero la España de los años 30 era de una efervescencia política que no tiene nada que ver con nada posterior, ni siquiera con la transición democrática. Bueno, yo creo que esto también está motivado por la cuestión de que evidentemente todas son reprimidas, la liberal, la comunista, la socialista y la anarquista. Si todas acaban en el paredón, en el exilio, ya sea en Europa, ya sea en África, incluso en los Estados Unidos o en América, en el fondo evidentemente hay una unión. La guerra civil es una coyuntura de unión. Federica Montseny, anarquista y por tanto que rechaza el Estado, acaba siendo ministra de Sanidad en el gobierno de Largo Caballero, entre el 36 y el 37, un gobierno en el que entraron los anarquistas a gobernar. Y Dolores Ibárruri le señaló la incoherencia a Montseny de hacer eso. Y bueno, Montseny sigue viva en los años 80 y es grabada en televisión española y podéis buscar su entrevista. Y ella habla de todo eso. Y habla de la coyuntura. Eso es un elemento coyuntural. Las anarquistas iban por otro camino. Hoy en día es difícil porque hemos entendido que todo lo que se ha conseguido respecto a los derechos de las mujeres ha venido desde el punto de vista reformista, es decir, como lo hizo la República, introduciendo elementos, la ley del divorcio, el matrimonio civil, luego el aborto y el resto de tipo de derechos cívicos, el acceso a la educación, etc. Pero las anarquistas abogaban por el amor libre, la destrucción del matrimonio, fueron muy pioneras en el uso de anticonceptivos. Las feministas anarquistas, como digo, feminismo visto desde hoy en día, o las mujeres anarquistas que abogaban por la liberación de la mujer, también heredaron muchos supuestos científicos de finales del siglo XIX, de control de la maternidad, de, en fin, un rechazo absoluto a la religión católica, elemento que sentían como la mayor opresión de la mujer en España, el elemento de atraso de los derechos de la mujer. Con lo cual, aquí tenemos dos grandes diferencias. Las mujeres, vamos a decir, del feminismo reformista y las mujeres del feminismo revolucionario. ¿Y qué hay de la violencia? Es muy difícil plantear este tema a nivel de memoria. ¿Por qué? Porque para nosotros es incómodo. Es una cuestión ya de cultura pública, de cultura política democrática,
el hecho de, en fin, preferir, por ejemplo, rotular las calles con nombres de artistas, científicas, compositoras, lo que sea, del mundo de la cultura y del arte. Pero es más complicado llegar a analizar el papel de determinadas mujeres muy importantes en nuestra historia que estuvieron en política en un momento en el que la política fue muy violenta. Muy violenta a nivel defensivo, porque no fueron ellas precisamente quienes iniciaron la guerra civil, pero hubieron de defenderse de la misma. En el año 32, una especie de rebelión en la Puebla de Fadrique, en Toledo, en el que los campesinos pedían mejoras salariales a los patronos y las mujeres del pueblo salieron con hoces gritando que iban a cortar cabezas. Eso es violencia revolucionaria o autodefensa, según cómo cada uno quiera verlo. Pero es una manera de romper esa visión placentera de la mujer como un sujeto, en fin, sin capacidad de ejercer una lucha ideológica por sus ideales. Todas lo hicieron, incluidas las mujeres de extrema derecha. Y este es el último punto en el que quiero andar precisamente. ¿Qué ocurre con la memoria de aquellas mujeres que fueron fascistas? Porque hubo mujeres fascistas. Este es otro de los problemas, el plantear que el franquismo o el falangismo, en nuestro caso, fuese algo venido desde fuera que se tragaron las mujeres, que evidentemente quitó todo el programa reformista de la Segunda República muy pronto y que, bueno, las mujeres tuvieron que aceptarlo sin más. No, es que hubo mujeres que de manera deliberada participaron en la construcción de esta dictadura. Las falangistas, la principal voz, Pilar Primo de Rivera, pero no la única, que ayudó a su hermano, José Antonio, ambos hijos del dictador Miguel Primo de Rivera, a construir el partido y que luego fue quien comandó la sección femenina. Es un lugar común, ¿no?, plantear que el caso de la mujer de ultraderecha o la mujer fascista en el siglo XX sea una mujer simplemente, vamos a decir, adoctrinada desde fuera. Una mujer que evidentemente está luchando contra lo que debería luchar, que es por su liberación. Yo ante eso propongo otra visión que es menos cómoda, que es que yo creo que estas mujeres que participaron en el mundo falangista, que contribuyeron a destruir la República, a ganar la guerra civil y a reprimir en la posguerra, fueron conscientes de lo que hacían. Es una contradicción, decimos desde hoy, ¿cómo puede ocurrir? Bueno, es una contradicción, pero a la vez es otra manera de resolver la cuestión femenina, una manera antifeminista. Me explico. ¿Qué es el fascismo? Una ideología que sanciona la desigualdad humana. Una ideología que entiende que las bases del ser humano son en sí desiguales, ya sea a nivel natural, ético, moral, religioso, da igual, que el ser humano por naturaleza es desigual y que el sistema social debe plasmar esa desigualdad. Si una mujer no iba a ser la cabeza de ese sistema, ¿por qué iba a apoyar una cosa así? Bueno, si un hombre de clase media u obrero, en fin, no una figura de la élite, no iba a ser la cabeza de ese sistema, ¿por qué los hombres apoyaron el fascismo? Preguntémonos lo mismo de las mujeres. Las falangistas no dejaron de ser una élite. Pilar Primo de Rivera, fijémonos, no se casa, no tiene hijos, participa en política, viaja al extranjero, entre otros a la Alemania nazi, pero luego en sus discursos dice que la mujer tiene que ser sumisa, vivir en el hogar, contribuir en la guerra civil en la retaguardia, pero luego volver a la posición en la que la mujer debe estar, que es el hogar. Ojo, hay una diferencia con el catolicismo. No es ese hogar en el que la mujer es el ángel, eso promovido por la ideología católica, como hemos dicho, del siglo XIX. Aquí es diferente. Aquí hay un componente más fascista, que es el componente de que la mujer no es tan angelical. Aquí la mujer debe obedecer a la jerarquía, porque la mujer también tiene que participar en la construcción del Estado fascista. ¿Desde dónde? Desde su lugar, que no es la política, excepto para las falangistas. ¿Por qué digo que esto es una especie de liberación antifeminista? Porque si el feminismo aboga por la igualdad de las mujeres, estas mujeres aprovecharon la desigualdad estructural para ejercerse ellas como una élite femenina por encima del resto de mujeres. Además,
Entre algunas historiadoras que he leído para hacer este trabajo, algunas vienen a señalar esta contradicción, ¿no? La contradicción entre el discurso de la sección femenina, que decía a las mujeres eso, aprende a coser, quédate en casa, influye en el marido para la construcción del Estado, pero ya está, no pases de ahí, ese es tu papel, y la práctica que ejercieron. Y yo mientras lo leía planteaba que para mí no hay tal contradicción, que eso es exactamente el fascismo. El ser consciente de tu papel en la jerarquía humana, el obedecer a los que hay por encima de ti y a la vez subordinar a los que hay por debajo de ti. Y yo creo que eso fue exactamente lo que intentaron estos grupos de mujeres, entre ellos pues, el principal y el único oficial, la sección femenina. Vemos cómo pues hemos intentado deconstruir una imagen arquetípica de las mujeres. Las mujeres son sujetos históricos, tienen agencia, tienen capacidad, tienen ideología y luchan por su ideología. Las mujeres, como cualquier otro ser humano, porque son nada menos que la mitad de la población, las mujeres y los hombres. Esto ya no es una historia de las mujeres, es una historia del género completo, porque con los hombres pasa igual. Tampoco creo que valga lo de decir que las mujeres son género como si los hombres siguiesen siendo el universal del mundo, no. Género somos ambos y ambos estamos atravesados por contradicciones. Las mujeres no solo llegan a la escena pública en tanto que mujeres, las mujeres tienen clase social, las mujeres tienen creencias religiosas, las mujeres tienen planteamientos ideológicos, las mujeres tienen una visión del mundo, cada una la suya. Es una locura, es una simplificación pensar que en el centro de las mujeres solo está la cuestión de género. Nosotros, desde el presente, ponemos la cuestión de género porque por las propias características de la sociedad y de la manera en que se ha hecho la historia, hemos marginado a las mujeres. De esta manera, como veis, yo no he traído datos concretos, he utilizado datos muy generales para prepararme esto, quería plantear una reflexión, simplemente quiero decir que yo creo que esta es la manera, y además creo que ha sido un tándem muy bueno, de cómo construimos la historia de las mujeres en la memoria pública, recordando a las mujeres, biografías de mujeres, el papel que las mujeres jugaron en los movimientos políticos, la manera en la que se introdujeron, a veces con el rechazo de sus propios compañeros militantes, también en el mundo de las izquierdas y progresista, pero ahí estuvieron y consiguieron cambiar las cosas. Por otro lado, el entendimiento de que la mujer es un sujeto histórico tan complejo como el hombre. Para representarla en el gran público, para hacer divulgación histórica, obviamente, tenemos que simplificar un poco las cosas, pero que nunca se nos olvide la complejidad que conlleva detrás siempre la construcción de la historia. Y nada, no quiero cansaros más, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, por ahí.